Buenas noches, son las 22 horas de punto y estamos en vivo para compartir con ustedes algunas alternativas o salidas, no soluciones, a la crisis energética. Puesto que ayer revelaba yo un dato de la Cámara de Comercio de Guayaquil que situaba en más de 650 millones de dólares las pérdidas por dejar de vender al sector comercial por un mes de apagón. Hoy el sector empresarial estimó sus pérdidas por dejar de vender en general y otras afectaciones en 1.000 millones de dólares en el primer mes de los apagones. Con la cuarta parte de eso se los podía haber evitado, haciendo lo que una serie de ineptos y corruptos postergaron. Pero lo preocupante es que ahora no haya en esa área ni el sentido de urgencia que dijo el presidente Noboa que había que tener en su mensaje inaugural, ni la claridad de propuestas. Y se deshacen en diagnósticos, cuando hay cosas básicas que según los entendidos se tienen que hacer ya para evitar daños mayores, no para evitar apagones por ahora, para que quizás solamente comprendan diciembre, para no entrar al nuevo año con apagones, pero ¿cuándo? Ayer hablamos de lo económico, hoy tratamos lo eléctrico, mañana o el viernes lo de inseguridad, que son los tres principales problemas más urgentes del país. La telenovela de la vicepresidenta aquí no tiene espacio, aunque tenga sintonía. Aquí no. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Quiero empezar compartiendo con ustedes, con mi equipo. A los dos debo esto, un reconocimiento de Ecotec en su 13ª edición sobre premio a la comunicación, arte y cultura, que 2 veces me resistí gentilmente a aceptar hasta que me enteré del proceso proveniente de los estudiantes durante 6 meses de selección, votación y escrutinio, y más aún el hecho de que lo compartía con Juan Pablo Toral por arte y el doctor Cordero de Cuenca por cultura, el exministro de Educación. Este fin de semana, en cambio, este premio internacional iberoamericano Héroes de la Niñez fue otorgado a nosotros por la mejor producción periodística que trató un caso de abuso sexual del padre a su hija. Recordarán aquí los protagonistas que vinieron, la psicóloga que iba a ser acusada por haber defendido y tratado a la chica, a la niña, esto comenzó cuando tenía 7 años, el penalista, el doctor Casanelo, y la abogada, la doctora Maldonado. Me extrañó que un premio iberoamericano reconozca un género que en esa categoría no suele ser considerado útil. Esto es para documentales, esto es para películas, esto es para testimoniales, esto es para dramatizados. Esta vez lo hicieron por un programa de opinión y entrevistas. Gracias. Porque eso nos da la razón respecto a que ocasionalmente tengamos que dejar nuestra agenda política, que es la que nos caracteriza, para atender otra quizá más importante y más escondida, como lo que es abuso en general y en especial sexual hacia menores. La justicia es lo que más nos anima en esos casos y tras ellas seguiremos cuando sea del caso. Facebook y YouTube es la forma en que nos pueden seguir en vivo, de Vera a su manera. Estamos también por Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TV o 709 en alta definición. En DirecTV, el canal es 194 de Manavisión, Canal 9 en Manaví, solo allá señal abierta.
en estas dos cableras y en todas las demás del país, gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, Extreme TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión. ¿Lo dije bien? Ahora sí. Dije Unción el otro día, ¿verdad? Cable Unión, ¿ya? 09. Radio Centro 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manaví es Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país, 89.3 FM también. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Nos adentramos en el tema propuesto. María Clara. Gracias, Carlos. Muy buenas noches para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan. Vamos a empezar recordando a través de un reportaje de Francisco Garcés de Ecoavisa cómo la ministra de Energía, Andrea Robo, está consciente del problema que ha heredado y anticipa que no podrá decir fechas para que terminen los apagones y hace un diagnóstico sin todavía concretar salidas porque soluciones a corto plazo no hay. La primera acción de la nueva ministra de Energía, Andrea Robo, fue analizar la situación de la generación eléctrica del país. En el ministerio instaló una reunión del comité de crisis. Informó que se analizó la situación, las gestiones hasta el momento realizadas por la Corporación Eléctrica del Ecuador y la importación de energía desde Colombia. Y mientras el nuevo gobierno analiza la situación, ya no contará con una de las soluciones delineadas por el régimen anterior, que era el alquiler de generadores por 465 megavatios para hacer frente a la emergencia. El proceso fue desechado por la empresa eléctrica Quito, que debía llevarlo adelante. A la par, desde Corea fueron embarcados los primeros 8 generadores comprados por CELEG en ese país. Los equipos llegarán al país la última semana de diciembre y serán instalados en la central termoeléctrica Quevedo, en donde empezarán a funcionar recién en febrero para aportar al país con algo más de 13 megavatios. Está de vuelta al programa una profesional a quien consultamos la vez anterior, la ingeniera Catherine Pasos Sánchez, presidenta del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral, CRIEL. Frente a la situación que se ha agravado entonces acá, ¿qué hacer con urgencia, ingeniera? Bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por la invitación nuevamente aquí al programa. Como usted bien dice, no hay un norte, creo, no se está tomando decisiones prontas, como se lo manifestó, están continuando con las mismas decisiones retrasadas de los gobiernos anteriores. Aquí lo inmediato tienen que meterle mano al funcionamiento de las termoeléctricas. Tienen que poner a funcionar y buscar soluciones para poner a funcionar ese mantenimiento que no fue dado, las termoeléctricas. ¿Se podrá hacer eso en 2 meses? Sí, con dinero tienen que hacer. Con dinero. Con dinero. Y para cuando le den la reparación, el mantenimiento que era necesario, quizá fines de enero, ¿algo nos aliviarán? Por supuesto, si está funcionando, las termoeléctricas tienen una capacidad total de 1.700. Están funcionando a su 30%, creo que aumentó un poquito más con las que ingresaron en Termogas, pero tenemos 2 turbinas de Termogas, Termogas Machala, que no están funcionando justamente por la falta de gas. Hay un dato que me llamó la atención, hasta donde yo había visto, cada uno de esos 32 generadores que se iban a importar podía generar 1.5 megavatios, Uh-huh. Y el recuento, el reportaje de Francisco Garcés habla de 430 y pico. No, hay que ver cuántos generadores eran 32 en principio. Son 45 más o menos. Por correcto, 50, 52 era. Ahora, lo otro, el gobierno dejó suscrito una serie de contratos por $700 millones, pero eran básicamente para nuevas formas de energía. Eran energías renovables, incluso, eran no convencionales. Pero tuve conocimiento que había quedado desierto esos contratos. Y CENEL rompió su compromiso con las eléctricas, varias, porque no tenían, dicen,
450 millones de dólares para pagarles, ¿qué era lo que significaba eso? Es que recordemos que CENEL depende su presupuesto del Ministerio de Finanzas. Ellos no tienen autonomía para inversión. Entonces eso es algo que retiene a CENEL y a todas las distribuidoras para poder invertir. Es decir, la solución energética pasa por la solución económica. Así es. Lo que hablamos ayer. Y lo tiene que aprobar el Ministerio de Finanzas. El CENEL no tiene esa autonomía para decidir tanta cantidad de dinero porque no maneja su propio recurso. Ok, a propósito de eso, anoche hicimos un programa respecto a las alternativas que habían económicamente urgentes a corto plazo. Una de las que yo mencioné fue la posibilidad de un préstamo de Arabia Saudita de $10,000 millones del Ecuador. ¿Saben qué reporta Bloomberg que hizo hoy Arabia Saudita? Pidió un crédito por $11,000 millones, ¿ya? Para resolver su problema presupuestario por la caída del precio del petróleo. O sea, Arabia Saudita es lo que nos va a prestar $10,000 millones. A cambio de eso, votamos por ese país dejando de apoyar a Corea del Sur, que ha sido un aliado estratégico de toda la vida. Son respuestas que debe dar la Cancillería principalmente, para ver hasta qué punto se ha comprometido la relación con Corea del Sur, o si finalmente Arabia Saudita nos va a prestar, no 10,000, 4,000, quizá. Ingeniero Jorge Niola Valareso, bienvenido. Hola. Usted tiene estudios en Ingeniería Mecánica de la ESPE, es MBA internacional en Barcelona, España, en el 2008 y... Ese Jorge Luis Hidalgo, tal vez. ¿Este no es usted, de Technics? Technics, sí. Pero están cruzados. Ah, están cruzados. Cuénteme su hoja de vida, entonces. Ingeniero. ¿Usted es de la Universidad de Edinburgh, MBA Carbon Management Business? Jorge Luis Hidalgo. Ya, cuénteme su hoja de vida y disculpe. Ingeniero en electricidad de la ESPOL, 2005-2010. Trabajé en una multinacional en el cargo de eficiencia energética y desde ahí he venido acompañando a la industria, edificios comerciales en el tema de eficiencia energética. Gracias. Disculpe la confusión. Sí. Ya veré con el investigador. Y como es primera vez, ya, error de debutante, mío. Cuénteme, ¿cómo usted ve desde su perspectiva, que tiene otra formación, sobre energías alternativas, principalmente este problema? A ver, la situación es la suma de muchos eventos. Un estiaje muy profundo, es decir, muy impactante en el tema del flujo del agua. La demanda que crece, no le han dado mantenimiento a las termoeléctricas, no han hecho inversión que se necesitaba hacer, y las industrias, casa adentro, no tienen la información suficiente para tomar decisiones rápidas, porque simplemente están esperando la planilla a fin de mes para saber cuánto consumieron. Entonces, si uno le dice a una industria, oye, va a haber un evento, vamos a tener que ajustarnos, ellos dicen, no saben qué proceso consume más, qué proceso consume menos. Casa adentro, las industrias tienen que también invertir, no solo, es decir, hacia el Estado, que obviamente estamos conscientes del problema, pero casa adentro es que tomen decisiones basadas en datos, que no los tienen. Tienen datos, contabilidad, toda la contabilidad, tienen todo, ventas, compras, todo. Pero cuando van a energía, solo tienen un dato, que es cuánto le cuesta la energía a fin de mes. No saben cuánto les cuesta un día, una hora, un proceso, 2 procesos, cuál proceso es más eficiente, cuál es menos eficiente. Entonces, ¿para qué serviría saber eso? Por supuesto. ¿Para qué serviría? Si vienen y me dicen, por favor, hay que bajar la demanda en este horario 20%, toma una decisión. ¿Qué me consume eso y cómo hago para bajarlo? O, como hay industrias en el país, han invertido en energía fotovoltaica y ya ese 15-20% de baja de demanda en el día, que es lo que están pidiendo, ya lo están supliendo con la energía fotovoltaica. Entonces, darle impulso a eso, a que las industrias puedan tener e instalar sus plantas fotovoltaicas, va a ayudar a eso, a que esa demanda en el día sea más baja, porque están generando su energía. Suena tan elemental y parece increíble que algunos no tengan los datos para aplicar ese proceso. Exacto. Entonces, lección de la crisis, en adelante, la próxima no los van a coger. Es que con datos uno puede tomar decisiones. ¿Ya? Iba a ser una símil, pero no se puede hacer esa símil públicamente porque es machista. O sea, en adelante no los van a coger desprevenidos. Ya se imaginan lo que iba a hacer como comparación, pero todo tiene mala interpretación. María Clara.
Hay algunas acciones dispersas, como reconoce el reportaje de Diego Puente de Coavisa, respecto a qué hacer ante la emergencia eléctrica. Aunque todavía no hay soluciones definitivas, hay acciones dispersas propuestas por el nuevo gobierno. Por ejemplo, el régimen dice que está en conversaciones con el sector industrial y grandes comercios para que colaboren con su propia generación eléctrica para autoabastecerse. Tenemos que hacer una estrategia conjunta que involucre a los industriales, que pueda involucrar a la ciudadanía a través de procesos de eficiencia energética, son los emblemas clave. El sector energético buscará colocar luces LED que consumen menos energía que las convencionales en el alumbrado público, sobre todo en zonas rurales y urbano marginales. Además, se iniciaron los procesos de contratación de energía adicional para cubrir la demanda eléctrica, pero se implementarán para el periodo de estiaje del 2024 y 2025. El gobierno también le apostará a las reformas legales para impulsar el desarrollo de nuevos proyectos en el país. Estas medidas se toman luego de que fracasara la contratación de 465 megavatios que se había iniciado en el gobierno de Lazo y que prometía superar la crisis. La empresa eléctrica Quito canceló el concurso para adquirir la nueva energía mediante un convenio que asociaba a varias empresas distribuidoras. La cosa es peor de lo que me imaginaba y la respuesta de la ministra es: vamos a apelar a procesos de eficiencia energética. La verdad, como lo pone el reportaje, lo que entiendo es apague sus equipos, pongan focos LED, focos eficientes y no solamente... ¿Esos son procesos de eficiencia energética? No, para nada. O lo que acaba de describir el ingeniero Jorge Niola. Por supuesto, esos no Pero son... no todas las empresas, dice él, tienen la información para proceder así. Y además ya en este momento ya estamos en el problema, ¿no? Aquí no es que nos vamos a reunir con el sector industrial para que mejoren sus procesos, para que ponga, incluso hay que cambiar luminarias y esas cosas, eso no es la solución. Aquí sí hay que reunirse con los grandes consumidores, pero para sacar adelante procesos de generación. ¿Qué es lo que, incluso en la vez anterior que estuve aquí, lo mencioné, que es algo que se debe de impulsar, es la generación distribuida? ¿Y eso es? Eso es que las grandes consumidores pueden generar su propia energía, y no solamente eso, sino que lo que el excedente que tiene lo entrega a la red de distribución para que sea justamente distribuida en el sector. El problema de todo eso es que todo es a largo plazo o a mediano plazo. No, esa no está. ¿En cuánto? Yo lo mencioné también la vez anterior. Hay empresas que ya están listas para instalar sus celdas fotovoltaicas. El problema son problemas de burocráticos, problemas de permisos, problemas de aprobación de proyectos, problemas de dar la autorización de poner, porque para hacer esta generación distribuida hay que instalar medidores bidireccionales, no existen inventario, no existe stock de medidores bidireccionales que los tiene que tener las empresas distribuidoras. ¿Una emergencia eléctrica aceleraría los procesos o los trámites? Debería, si es papel, es trámite. Un trámite no se puede quedar estancado meses de meses. ¿Y no había anunciado el gobierno de Guillermo Lazo que habló con varios grupos y empresas que tenían generadores privados y activándolos, todos ellos iban a aportar una cifra insignificante, pero nada es insignificante en esta crisis, 50 megavatios, la misma cantidad que nos va a vender Perú? Carlos, si no hay una negociación clara, la ley existe, pero ¿a cuánto le están? Aquí está, en el artículo 10, el precio referente. Dice, los contratos regulados, ¿no? Por 10 años contado a partir de la entrada de la operación comercial, el kilovatio hora costará 5 centavos, le reconocerán 5 centavos, 5,6 centavos. ¿Qué sucede si la instalación de esta generadora fotovoltaica les costó mucho más? Aquí en ingeniero puede saber más en costo cuánto cuesta, pero justamente estamos hablando, cuesta alrededor de $1 millón. ¿En cuánto tiempo va a tener de retorno este valor que invirtió? Ok, de lo que entiendo, encima de que hay elementos en el sector privado con capacidad de autogeneración que aliviarían la demanda del Estado, y eso ya significa un gran aporte,
todo lo que le ponen son trabas para que comiencen a hacer esa vaina. Correcto, así es. ¿Cómo tal cual. salimos de eso, ingeniero? El tema de los procesos definitivamente tiene que mejorar. O sea, desde que se hace un proceso, un estudio eléctrico y se le entrega a la empresa eléctrica y puede pasar mucho, poco tiempo, es incierto. Entonces, eso que eso es fácil, en realidad. O sea, es un tema documental. ¿Qué tienen que aprobar en la empresa eléctrica? Tienen que estudio revisar eléctrico si ellos han sido incapaces de resolver problemas básicos. No le pueden dar una aprobación provisional y decir sujeto a una nueva revisión cuando tengamos más tiempo. La capacidad total, el nivel técnico total. Conozco, tengo amigos de diferentes edades en la empresa eléctrica y tienen la capacidad de hacerlo. Desconozco por qué se demora a veces tanto, alguna firma, alguna aprobación. La normativa. No lo sé. Y el miedo de ellos a ir más allá de lo que la ley permite y luego ser ellos los enjaulados. Si definitivamente permites que las industrias tengan rápido sus paneles solares, y ayúdalos, ya que no puedes resolver el tema de las termoeléctricas, ya que no puedes resolver el tema del estiaje, ayúdalos, deja que ellos inviertan, porque quieren invertir, deja que ellos alivianen esa curva de demanda y de alguna manera vamos a estar mejor. Ok, antes de que exploremos otras alternativas, un último aporte, María Clara. Bien, vale la pena recordar a uno de los conocedores de la materia eléctrica que hemos invitado aquí, José Alvear Campodónico. Él asegura que con suficiente anticipación no hay emergencias. Aquí no hay emergencia, aquí hay negligencia, definitivamente. Esa negligencia, ¿por qué la resalto? Porque se pudo haber solucionado todo este problema si se le daba mantenimiento a las termoeléctricas. Hoy, la negligencia del señor Uquillas hace que el Ecuador tenga que comprar energía a Colombia, comprar gas y más o menos tiene un perjuicio de $100 millones mensuales durante 6 meses, según el ministro Santos Albite, y más o menos en la compra de gas para repotenciar Termomachala unos $50 millones más al mes, cuando todo esto se pudo solucionar con $80 millones como medida inmediata. En medio de esto, 2 decisiones positivas. Hoy el gobierno de Daniel Noboa decidió ayer acabar con EMCO. Eso libera a las 11 empresas que están ahí, entre ellas CENEC, CELEC, por ejemplo, de un ente burocrático que no sabe un carajo de eso, y lo pasa al competente, que es el de energía, que debería saber, para que no solamente presida el directorio, sino que sepa algo. Un mes tomaría aquello y solo sacar 55 tecnócratas de allí. Bien. La segunda buena noticia es distinta al ámbito que estamos hablando. Eduardo Peña Hurtado, quien estudió medicina, quien es empresario privado, quien es comunicador y analista político, va a estar como director, presidente del Consejo Directivo del IES. Excelente nominación y enorme reto. Que siga los lineamientos con que su padre honró la vicepresidencia de la República, Eduardo Peña Triviño. Felizmente vivo, lúcido, activo. Un entendido en seguros y un articulista frecuente de El Universo. Sobre el Ministerio de Energía, lo más preocupante es que un técnico denominado Medardo Cadena haya armado un equipo reeditando muchos de los que tuvieron a Esteban Albornoz cuando fue ministro de Energía, célebre por haber dicho no habrán apagones, y los hubo al día siguiente, pero no se quedó allí, sino que decidió enjuiciar a todos los que lo criticaron y le recordaron eso. No sé quién está a cargo de vigilar el sector energía, que ahorita es crucial, si es el secretario de la Administración, si es Secretaría Anticorrupción, quien sea. ¿Ya? Que corroboren o nieguen lo que estoy advirtiendo. Y puedo darles una lista de nombres mucho más larga. Marco Ledesma, por ejemplo, nuevo viceministro de Hidrocarburos. ¿Ya? Él tiene vínculos con CEDEMI, una empresa con muchos contratos en el sector petrolero energético del país, para temas de infraestructura de sectores energéticos. ¿Ya? Si lo mantienen, por lo menos hay un conflicto de interés. Estoy hablando de incompetencia y mucho menos de corrupción. No hay solamente que ser,
sino parecer. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque tendremos, además de otros elementos, la opinión del exministro de Energía, Iván Rodríguez. Los apagones le han costado ya al país más de 1.000 millones, según estimaciones del sector empresarial. Ante la crisis económica, la generación energética es algo impostergable de atender. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Otra vez, parece mentira, pero hemos consumido la mitad del programa. Son 22 horas 29 minutos. Les recuerdo que el reprise es en OnePlus, canal 14, el mismo número para las 3 cableras que lo reproducen, que son Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye, el periódico digital Ecuador en vivo lo sube a su portada principal y portal de noticias. Y en Estados Unidos estamos en simultáneo a través de Macro Digital, con gran cantidad de suscriptores latinos, pero singularmente ecuatorianos. Recuerden siempre que cuando hablamos de energías alternativas, de eólica, solar principalmente, eso es largo plazo, ¿ya? Tras la crisis queda muy en claro que son una opción urgente, pero no de servicio inmediato. Tanto que estamos hablando de reparar, ¿ya? Y darle mantenimiento a las termoeléctricas. Y hay otra opción, que es gas, de la cual hablaremos más adelante. Pero primero, recordemos esto, María Clara. Y lo haremos a través del Zoom y luego en el set. El ex ministro de Recursos, como se llamaba en aquella época, Iván Rodríguez, ingeniero eléctrico y especialista en la materia, anticipó lo que ante la urgencia se debería hacer. Y yo insisto en la posición de los generadores privados. Okay. Pero sobre todo le doy mucha importancia al tema combustible, porque usted puede tener plantas termoeléctricas operativas sin combustible, no funciona. Hay épocas en que usted tiene excedentes de energía, excedentes de agua, que es de abril a octubre. En esa época usted le vende energía a Colombia a precios inferiores. Eso quedó claro. Yo sugiero que haya una tarifa estacional, de tal manera que cuando usted, como Estado, tenga excedentes de energía hidroeléctrica, en vez de venderla a Colombia, se lo venda al usuario residencial, comercial e industrial, de tal manera que usted inyecta dinero en el sector transmisión, distribución y mueve el aparato productivo. De entonces acá se tomaron en cuenta algunas sugerencias, activar algunos generadores privados con los problemas que vemos que ya tienen, comprar energía a Colombia, que no se aclara si nos sigue vendiendo 400 megavatios diarios, cambiar el pliego tarifario que se podía hacer en 25 días, una reforma a la ley para que se permita invertir y no solamente cubrir costos de generación eléctrica. El mismo discurso de toda la vida, ya. Cada vez que hay una crisis se repite lo que ya sabemos y que nunca se hace, porque lo urgente es concentrarnos en salir del paso. Lo tengo claro. Pero decía yo que el gas puede ser una opción a corto plazo. ¿Cómo, ingeniero Jorge Luis Hidalgo, consultor energético? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Un saludo para Caterín, para Jorge y un gusto estar en su programa. Bueno, el día de hoy justamente se presentaban ofertas para la importación de gas natural y las 3 empresas invitadas presentaron excusas que no pueden importar gas bajo las condiciones actuales. Entonces, en ese sentido, se tiene que priorizar el tema de promover la licitación de Campo Amistad, que también los funcionarios de Petroecuador le están poniendo ahí ciertos desafíos que se tienen que corregir. Y evidentemente si no se corrigen y se declara desierto por 4ª vez, evidentemente eso va a provocar que se demore un año más el levantamiento de producción de Campo Amistad. Ok, para cuando se licite el Campo Amistad ya habrá pasado el estiaje. No por eso debe dejar de hacérselo. Pero bueno, ¿eso no puede ser una solución a corto plazo? ¿O cómo?
es que hay que pensar, Carlos, en el estiaje del 2024, porque no hay solución con gas natural para el estiaje de ahora. No hay solución como nos quisieron vender el señor Uquilla, Santos y Argüello, que vendieron humo y empezaron a pasearse por todos los medios de comunicación diciendo que hay que importar gas. Ellos sabían que no se puede importar gas en el corto plazo. Prueba de ello es que de los 13 invitados para la licitación de importación de gas, los 13 se excusaron. El principal problema por no importar gas a corto plazo es que no hay terminales para desembarcar y almacenar. No, pero además se necesita una infraestructura para convertir el gas líquido a gaseoso nuevamente, que se llama regasificación. Correcto. Esa infraestructura toma más de un año en construirse. Entonces realmente le están tomando el pelo al país, o le tomaron el pelo al país las anteriores autoridades, porque lo más sensato es levantar producción nacional de gas y es más rápido además para poder satisfacer las necesidades de la termoeléctrica. Bueno, hasta que eso se haga, ¿qué hacemos ahora? Bueno, la ministra fue muy sensata el día de hoy, que comentó que el tema de apagones no se va a arreglar en el corto plazo. Y esto deberían haberlo dicho las autoridades anteriores, que nos metieron un montón de soluciones fantasiosas. Pero lo que sí se puede hacer, y me llamó la atención gratamente, es que la señora ministra Arrobo habla de eficiencia energética, que es algo que se puede hacer en el corto plazo. Pero además de eso, hay dos temas que conllevan a toda esta crisis y que se tienen que corregir. El uno es que la semana pasada CENEL declara y devuelve las facturas a los generadores eléctricos privados, diciéndoles no tenemos recursos para pagarles. Esto es gravísimo porque estamos presenciando en vivo y en directo la quiebra de las distribuidoras eléctricas del país. Evidentemente, uno de los alertas tempranas que se llaman es justamente el que se declare que no se puede pagar y se le devuelve la factura. En el orden de prelación usted tiene compra de energía a Colombia, importación de energía, pago a las generadoras privadas y al último pago a las generadoras públicas, en este caso a CELEC. Entonces ahí hay una alerta temprana que hay que mirarla con atención, porque ya no tiene recursos. Eso nos lleva a lo económico otra vez, para trasvasarlo a lo energético, pero para entender bien por qué la eficiencia energética puede ser un alivio a corto plazo, ¿cuáles son medidas de eficiencia energética? Bueno, una muy sensata que lo habló la misma ministra es cambiar en el corto plazo rápidamente la iluminación de alumbrado público a la iluminación LED de alta tecnología. Pero el alivio de eso es simbólico, más que significativo. El tiempo que eso tarda es de 2 o 3 meses mínimo. A ver, evidentemente toma algo de tiempo, pero no hay soluciones de corto plazo. Las barcazas no van a ser una solución para este estiaje. Estos motores que dijeron con tanta pomposidad que trajeron los motores Hyundai van a ser una solución para febrero, es decir, ya cuando se acabe el estiaje. Pero si usted cambia el alumbrado público de todo el país, obviamente eso va a tomar tiempo, no va a ser una solución para este estiaje. Estamos hablando de ahorros posibles de unos 300 megas, que no es poca cosa. Y lo otro es que me ha llamado enormemente la atención la reacción de las cámaras de industriales, acuacultura, exportadores, de la eliminación del subsidio eléctrico. Esa falta de empatía de las cámaras de industrias, que se les cobraba 5 centavos el kilovatio hora. Ingeniero, no les han eliminado el subsidio. Se los han subido apenas 2 centavos. Pasaron de 5 a 7 y arman semejante escándalo, por Dios. Bueno, es que esa falta de sensatez, increíble, de empatía con el país, porque el mes pasado, Carlos, o digamos el mes de noviembre, en promedio hemos comprado a Colombia 40 centavos el kilovatio hora. Entonces esa falta de empatía es un gran ejemplo de por qué estamos como estamos en esta crisis. Una cosa más. Sí. ¿Está al tanto de cómo piensan usar las instalaciones de Energy Kill también aquí en Guayaquil para suplir algo de la energía que falta? La verdad no se conoce mucha información. Yo no tengo a la mano mucha información. Han sido bastante cautos en presentar esta información. Ni están en capacidad de hacerlo rápido ni mucho. Gracias, ingeniero. Llego hasta allí porque me interesaba explorar una cosa en la que usted ha sido contundente. El gas a corto plazo no es opción. Entonces, ingeniero. Entonces, activemos
los proyectos que ya están para hacer, los proyectos de generación distribuida. La ministra ha sido realista. No podemos asegurar a corto plazo, o no sé hasta cuándo seguirán los apagones, dijo. Frente a eso, ¿qué tiene que hacer el consumidor privado y el consumidor industrial? Bajar su demanda, bajar su consumo. Eso sí, pero eso no es que es una solución, porque ahí justamente viene lo que dice los procesos. No están controlados los procesos, no sabemos en qué parte de todo su proceso de producción tiene que bajar la demanda. Qué increíble. Yo por eso apoyo la propuesta de mi colega Carlos Vera Mora, de Manabí, no es mi pariente, nos conocemos, tampoco es mi amigo, PCC, de un juicio político para que salga todo, ¿ya? Porque impunes ya están del ministro de Energía, por si acaso. En lo del ministro del Interior no coincido exactamente, pero sus resultados tampoco fueron los que necesitábamos. Para 50,000 chalecos 2 años, y el culpable es del CERCOP, y el culpable es la ley, y porque todo lo que tenían que hacer transparente, lo que ahorraron en costos lo perdimos en vidas, y de policías, acaban de matar otro en su vehículo, en un Sportage en Esmeraldas. Ingeniero, ¿qué más? Ok, mira, en el tema de eficiencia energética, con respecto a lo que mencionó la ministra, bueno, ellos hablan con datos. ¿Sabes qué? Cambiamos las luminarias y vamos a ahorrar ahí tanto. Pero eso, digamos, macro, ¿no? A nivel país, porque tienen los datos, el SENACE tiene los datos, tiene cuánto consume la industria, cuánto consumen los comercios, cuánto consume residencial. Lo mismo debe aplicarse casa adentro de las industrias. Entonces, vuelvo a lo que dije al inicio. Si no tengo datos y no sé cuánto esta línea me produce o cuánto esta línea me produce y tengo que ahorrar, no sé por dónde empezar porque no tengo los datos suficientes. Comprimirnos todos al máximo, afectando lo mínimo posible la productividad. Correcto. Eficiencia energética, hacer lo mismo con menos. Ok, nos toca a nosotros ajustarnos del cinturón porque los otros nunca supieron qué hacer y andan tan campantes por ahí. María Clara. Cuando volvamos se une a nosotros Gelacio Mora, representante del tejido social de Guayaquil, vía Zoom. Los apagones le han costado ya al país más de 1.000 millones según estimaciones del sector empresarial. Ante la crisis económica, la generación energética es algo impostergable de atender. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Estamos analizando qué hacer en lo de corto plazo ante la crisis energética. Ya hemos visto que muy poco. Expreso en primera plana mañana, los intereses políticos le quitan prioridad al quinto puente. La 6 de marzo apagada como nunca antes. La suerte Glass se definirá en la Asamblea. El Universo, Contralor quiere trabajar de la mano con la Asamblea. Titular de EMCO iniciará el cierre de la entidad. Las finales de Liga Pro ya tienen horario. Marca Pacari, esta es la de chocolates, ganó 8 premios internacionales y se espera un nuevo récord por remesas. Lo que estamos tratando, sin fecha, el fin de apagones, anticipa el gobierno. 3. El Diario, evacuados 6 meses en lista de espera. Los desalojados de 3 zonas de riesgo de Puerto Viejo aún esperan sus casas. Chito Vera dice que pateará el trasero de O'Malley y el juicio de Glass ahora necesita visto bueno de la Asamblea. Cuando no es vicepresidente en funciones eso no debe ser, pero la mayoría que en este caso fue el juez Luis Rivera el que dijo que eso pasara a la Asamblea. Luis Rivera, ¿saben quién es? A que le prolongó Wilman Terán algunos años su estadía en la Corte Nacional ilegalmente. ¿Y sabe cómo agradece? Haciendo esto, ¿ya? ¿Y saben a quién no le para bola el Consejo de la Judicatura y a Wilman Terán? La Asamblea. La Asamblea, con lo que hacen y deshacen de la justicia, ningún problema. Como si eso no tuviera que ver con seguridad y con impunidad. María Clara.
Alfredo Carrasco, quien durante mucho tiempo fue una autoridad científica notable en Galápagos, ha reiterado su preocupación respecto a la manera en que se firman proyectos de energías alternativas sin considerar todas las provisiones necesarias. Lo veremos en breve. Antes, Gelacio Mora, ya, porque este tema de alguna manera lo tratamos ya. Gelacio, bienvenido. Gracias por atendernos a pesar de una reciente operación. Espero que tengas una pronta recuperación y que sigas tan derecho como siempre. Bueno, tú eres preocupado del tejido social y mi pregunta es cómo evitar que allí termine rompiéndose la cuerda por lo más flojo. En los consumidores residenciales, clase media, sectores populares. Bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches a ti. Gracias por tus buenos deseos. Un saludo a los amigos del panel. Definitivamente, si solamente contamos con gente seria, con gente honesta, podremos lograr la famosa eficiencia de la que habla la señora ministra. Si los funcionarios reciclados trabajan por el país y no por los intereses proteos como lo hicieron en el 2011, cuando yo me vi abocado en la necesidad de presentar una acción de protección para defender a los usuarios del sector residencial cuando se eliminó prácticamente el subsidio y se impuso una famosa tarifa exponencial que es la que prácticamente nos ha perjudicado en tanto tiempo. Y eso fue hecho en la época del señor que fue ministro y que al siguiente día, como tú muy bien anotaste, dijo que no iba a haber apagones y al siguiente día hubo apagones. Y hubo una cargazón brutal en el país. Es precisamente la responsabilidad de ellos, de los reciclados que están hoy en día prácticamente manejando la cosa pública, en este caso las eléctricas. Carlos, si es que no se transparentan las cosas, no hay gente honesta y decente que audite primeramente el manejo de las eléctricas. Para mí me sorprende que se diga de que no hay dinero en las eléctricas, y el dinero de lo que le dio Moreno, de los 50 millones que no se auditaron cuando se dijo de que eso servía para compensar a los usuarios a los que nos perjudicaron en plena pandemia con una sobrefacturación brutal y donde le pasaron la factura a la gente de la tercera edad, y los 23.4 millones de dólares que dijo Lazo que también había entregado a las eléctricas para compensar, cosa que nunca se auditó y que tampoco se pagó, se resarció los perjuicios que le causaron a los usuarios. ¿Dónde está ese dinero, Carlos? Ok, mil gracias. Esa es la gran pregunta. Muy amable, ¿por qué tenemos que seguir pagando energía cara y sobrefacturada? Muchas gracias. Miren, es clave entonces que si el manejo depende de que la gente reciclada sea honesta y seria, mejore, hay que verificar si es honesta y seria, no solo solvente y conocedor de la materia técnica, quienes han sido responsabilizados de esto. Ahora, si podemos pasarlo a Alfredo Carrasco, que anunció María Clara. Disculpen, porque yo me olvidé que primero iba a Gelacio Mora. Vamos. El gobierno actual tiene que analizar con toda rigurosidad cómo fueron otorgados los contratos, cómo se establecieron los precios y realmente qué es el beneficio real para la sociedad ecuatoriana. Y puedo poner el caso de Galápagos, para Galápagos en términos de proyectos de ese tipo, y no solamente Galápagos, es en general. No podemos darnos el lujo, reconociendo el gran potencial que tiene el Ecuador para energías renovables, siempre y cuando se cumplan los parámetros ambientales, sociales y económicos, que se pueda estar dando proyectos sin la debida transparencia, voy a hablar en esos términos, el momento de otorgar los contratos y del concurso público que yo creo que todo el ciudadano demandamos. Esa es una de las objeciones, ingeniero, que se hace a este proceso que se ha avanzado de contratación de energías alternativas, pero otra de las objeciones tiene que ver con lo limitado que genera la energía solar. Dice, cuando instalas 100 megavatios de solares, solo generas promedio un 20%. ¿Es cierto? La generación fotovoltaica, los paneles solares, generan en forma de campana. Entonces, empiezas 6, 7 de la mañana, va subiendo, al mediodía llega al pico, que puede ser, si un día muy, muy bueno, puede ser el valor, la potencia como tal, y luego la potencia instalada, y luego va bajando y desciende hasta las 6 de la tarde. Si acumulamos eso en 4 horas, o sea, así como en horas totales, es como que una planta fotovoltaica en la costa, en Guayaquil, de 100 megavatios genera
4 veces su potencia, o sea, 400 megavatios hora. Okay. Y eso se cambia le un apuesta poquito. tanto a la energía eólica en un país que aparentemente no tiene ese potencial, la energía de viento? Sí, tenemos potencial. En Galápagos hay potencial, en la sierra hay potencial, en Loja hay potencial, en cierta parte de la sierra. Unos limitantes es acceso, cómo llegamos, hay carreteras, no hay carreteras, cómo se llega, cómo se lleva las turbinas. Y hay lo que es térmica, geotérmica. Deberíamos, o sea, esto no es una cosa a la vez. Lamentablemente hay que hacer muchas cosas a la vez. ¿Geotérmica solo tiene que ver con volcanes? Se utiliza la temperatura, lo que es el agua que está en la tierra, ¿no? Okay, entonces bajo la tierra. Sí, tenemos que investigar, tenemos que analizar, implementar, ejecutar, contratar, o sea, son muchas cosas a la vez. Por eso es que se necesita gente eficiente. Ojalá la crisis haga entender esto que parece absurdo y de lo cual no queremos oír mucho. Me incluyo, porque la emergencia es mañana. Estamos generar 24/7, 365 días. Pero si hoy no se asimilan las lecciones, esta historia va a repetirse. Ya nos dijeron, el gas solo va a servir para el 2024. Ahora, ingeniera, se habló algún momento de replantear el pliego tarifario. Y la vez pasada quedamos en que bien revisado y hecho eso se podría en 15 días. ¿Lo ve viable? Están todavía, el 30 de noviembre debe de ya aprobarse el pliego tarifario para el 2024 y no sabemos si es que se está haciendo, si no se está haciendo. Lastimosamente el sector eléctrico es un sector que tiene todo oculto. No hay transparencia, no se sabe qué es lo que hacen. Y como lo dije, como se dice la vez anterior, tocamos algo, el pliego tarifario es un pliego castigador. Para los que más consumimos, esa forma de calcular exponencial que no se basa, no sabemos en qué se han basado. Por ahí escuché que habían dicho, es que lo calculamos en base a Argentina. O sea, increíble. Estamos cogiendo realidades de otro país para aplicarlos de manera local, que no es la misma. Bueno, las autoridades nuevas tienen 2 oportunidades. Por serlo, nadie les va a culpar, salvo si hay algunos rezagos del pasado, que están reciclando, como dijo Gelacio Mora, y son corresponsables de otros tiempos. Nadie les va a culpar de esta situación. Y la segunda cosa, tienen la oportunidad de demostrar un cambio desde el principio. Lo uno, con transparencia, como reclama la presidenta del CRIEL. Y lo otro, como reclama el ingeniero, Jorge Niola. Qué complicado es su apellido, Niola Valareso, Jorge Niola Valareso, marchar en los 2 sentidos y en todas las alternativas y opciones al mismo tiempo. Ir en lo urgente, ir en lo importante. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados de esta noche, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Los apagones le han costado ya al país más de 1.000 millones, según estimaciones del sector empresarial. Ante la crisis económica, la generación energética es algo impostergable de atender. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más. Ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. En 3 minutos concluimos. Como siempre, el tiempo nos ha quedado corto, pero sí hemos dicho lo suficiente. No ha bastado para completar todo lo necesario. María Clara. Gracias, Carlos. Ahora las preguntas para nuestros invitados de esta noche, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas para la ingeniera Pasos. La primera, hace algo más de un mes estuvo aquí en un panel en el cual se advirtió lo que debería hacerse. ¿Cree usted que es lo mismo que debe hacer este gobierno, pero con el sentido de urgencia que anunció el presidente en su discurso, sí o no? Sí. La segunda,
El Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del país deben tener una posición más frecuente, casi diaria, frente a la crisis económica del país, ¿sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para el ingeniero Jorge Niola. La primera, la crisis energética tendrá como algo bueno el comprender por fin la necesidad de las energías alternativas para el país, ¿sí o no? Sí. La segunda, en 5 años, tras un proceso masivo e intensivo de estímulos y regulaciones, la energía solar y la energía eólica podrían satisfacer al menos el 20% de la demanda del país, ¿sí o no? Claro que sí. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para el ingeniero Jorge Luis Hidalgo. La primera para usted, ingeniero. Usted dirige la mayoría de sus propuestas hacia lo que es su especialidad y su interés natural, usando las facilidades instaladas para el Campo Amistad. ¿Podría ser esto una opción para los próximos meses, sí o no? No, para el próximo estiaje sí. La segunda y última. El Estado no debería tener terminal de desembarque ni almacenamiento de gas natural, sino más bien varias empresas privadas, ¿sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. Mil gracias a todos. Hay una serie de sugerencias adicionales, pero con las que hemos puesto aquí bastan. Ahora lo que hay que hacer es que simplemente. María Clara. El día de mañana, aquí a las 22 horas en vivo, tendremos una entrevista con el secretario de Comunicación, Roberto Isuriet. Por ahora, muchísimas gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de